Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de jacarandás. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Linda es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar.
Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Aceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructura sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, De Cero al Cosmos. Presenta Marion Álvarez Rodríguez. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Querida comunidad de Cero al Cosmos, bienvenidos a su podcast. La frase que nos conecta hoy: mi esencia, pasar del decir al hacer. Mejor dicho, hacer que las cosas pasen, es una frase de Eliana Valencia, que nos acompaña hoy para contarnos su historia de vida. Eliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Marion. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver su podcast. Pues nada, aquí estamos. Te cuento que hoy eres la capitán de esta tripulación. Excelente. Y lo que pretendemos es que seas un guía para nuestra tripulación, que le permita, con tus enseñanzas de vida, con tus experiencias de vida, conectarse a nuestra tripulación y dar un giro muy positivo en sus vidas. Bienvenida, Eliana. Muchísimas gracias, ¿Quién Marion. es Eliana Valencia? Bueno, Eliana Valencia es, yo creo que la hija favorita de Dios. Me ha entregado muchísimo a lo largo de la vida, me ha entregado bonitas lecciones, duras lecciones y alegres lecciones. Ahorita cuando estábamos preparando esto, yo te decía que había vivido varias vidas en una sola, y es porque Dios ha sido muy bueno conmigo y ha obrado milagros en mí y me ha dado la oportunidad de entender que podemos hacer que las cosas pasen y que el libre albedrío no es solamente para entenderlo como el libre desarrollo de la personalidad, sino como que Dios nos entrega en las manos esa fuerza para hacer que las cosas pasen, que justamente esa es la frase que me identifica: hacer que las cosas pasen, pasar del dicho al hecho. ¿Cómo logras crear ese puente entre lo que se dice y lo que pasa? ¿Cuál es la estrategia que tú utilizas para que sea un hecho lo que estás pensando? Bueno, no se puede hablar de una sola estrategia. Yo creo que lo primero es que tú debes tener muy claro qué es lo que quieres en tu vida, porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Total. Cuando tú tienes claro tus principios y tus valores, que esos son como el faro que guía tu vida, es más fácil hacer que las cosas pasen.
Porque si tú tienes muy claro cuáles son tus valores y esos valores te muestran qué está bien y qué está mal y por cuál camino nunca vas a ir, es mucho más fácil generar una estrategia que te lleve hasta ese lugar. Por ejemplo, cuando yo estaba jovencita, cuando yo salí del colegio, a mí me encantaba la Marina. Yo amaba la Marina y los veía vestidos de blanco y yo, qué nota. Pero cuando yo salí del colegio, en aquella época en la Marina colombiana no recibían mujeres. Pero a mí me quedó guardado eso aquí en el corazón. Más adelante, en 2010, me encontré con unos amigos que pertenecían a la Marina, a un cuerpo que se llama Profesionales Oficiales de la Reserva, que para poder entrar tú debes pasar todo un proceso de selección, pero sobre todo ser profesional y amar la patria. Ajá. Y por eso me hice oficial de la Marina en 2012. ¿De la Reserva? De la Reserva, oficial de la Reserva Naval. Qué bien. Cumpliste esa expectativa y esa ilusión. Exacto. Yo creo que las cosas tienen su tiempo, tienen su momento. Ajá. Y que cada paso que damos, mientras nos lleve hacia donde queremos estar, no importa qué tan pequeño sea el paso. Lo importante es ser constantes y nunca detenernos, no dejarnos derribar por el viento o naufragar por una tormenta. Nos debemos levantar, sacudir las velas y arrancar de nuevo. Permitir que la nave siga fluyendo. Sí. ¿Qué hace Eliana Valencia? Bueno, yo hago muchas cosas. Lo primero y más importante para mí es ser mamá. Soy la mamá de un jovencito que acaba de cumplir 14 años. Es lo que más me llena en la vida, ser mamá. Es mi prioridad. Además de eso, tengo una empresa de consultoría que vengo desarrollando desde hace más de 20 años, pero que dado los encuentros que he venido teniendo en el camino y empecé a regalar mucho trabajo, ¿cierto? Ajá. Porque soy convencida de que el conocimiento genera transformaciones y transformaciones duraderas y que el valor real de tú adquirir un conocimiento es poderlo compartir y proyectar y ayudarle a que otra persona con ese conocimiento pueda generar unos cambios positivos en su vida. Entonces, pues además de vivir del conocimiento y de disfrutar aprender, porque soy una autodidacta consagrada, yo cuando tengo un ratico yo no me pongo a ver TikTok con pendejadas, sino que me pongo a ver podcasts, por ejemplo, como el tuyo, que dejan algo para la vida, podcasts de tipo TED, que son conferencias, cursos que tú ahora en esta era digital, la ignorancia es una decisión. Tú decides de qué quieres aprender y de qué no, porque el conocimiento está para todo el mundo al alcance de la mano. Total. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo las lecciones que me da la vida, miro cómo puedo intervenir en ellas, investigo la mejor forma de hacerla a través de estudios, porque tengo 3 especializaciones, soy candidata a magíster de administración pública y soy profesional en administración de empresas, pero también entendí que el conocimiento está ahí, que lo que tú necesites saber, tienes que buscar una buena fuente, eso sí, porque no puedes aprender de cualquier parte, tienes que buscar una buena fuente y tomar el conocimiento que necesites y usar ese conocimiento en tu beneficio. Entonces hay mucha gente que le teme a la inteligencia artificial, hay mucha gente que le teme a la tecnología en general, pero yo la amo porque estamos llegando al ideal de los griegos. Para los griegos el ocio era ese tiempo en el que ellos se podían dedicar a pensar, a aprender y a proyectar ese conocimiento hacia un mejor estar de la humanidad. Y con la inteligencia artificial y con Google, que se las sabe todas, tú te puedes dedicar a ser humano, a pensar, a sentir, a crear, porque el conocimiento está ahí.
Y eso nos va a permitir mejorar la calidad de vida de todos, porque ya lo que son tareas repetitivas que no requieren esto que tenemos aquí sobre los hombros, esas tareas las van a poder hacer o robots o inteligencia artificial, pero esa humanidad que nos da a nosotros el pensar, el soñar, el sentir, es lo que nos va a llevar a una etapa superior de evolución. Entonces yo, ¿qué hago? Aprender, ese es mi hobby. Yo creo que vamos a entrar en una etapa de vida donde vamos a poder practicar, sentir y trabajar en aquella frase de que el amor todo lo puede. Y a través de ese amor se logran unos cambios. ¿Cuál será la palabra adecuada para decir qué cambio se puede lograr? Si las personas disponemos nuestro ser a través del amor, cambiar al otro, eso nos puede llevar acá, al cosmos, a una vida llena de mucho propósito, llena de mucha intencionalidad, llena de mucha paz, como más o menos así. Sí, a una evolución del espíritu humano. Ay, me encanta eso, una evolución del espíritu humano, que es a donde deberíamos pretender llegar todos, no a estar haciendo todo a través del odio, a través de las guerras, sino a través del entendimiento, del reconocimiento por el otro, como más o menos así. Sí, total. De hecho, esa es la razón de ser de la vuelta que le di yo a la empresa, porque yo decía, bueno, yo trabajo gratis para alguien que me necesite, ¿cierto? O sea, un microempresario que está encartado, tratando de sacar su familia adelante a través de su trabajo y de lo que es capaz de hacer, muchas veces está enredado en ser todólogo y no entiende que si le mete un poquito de conocimiento a su empresa, puede no solamente ser más productivo, sino que puede crecer. Y al crecer está ayudando a su familia, se está ayudando a su equipo de trabajo y mejoran toda su calidad de vida. De hecho, la visión de la empresa es Colombia, un país mejor, pero es un país mejor a través de la autogestión. Cuando tú tienes tu emprendimiento y ese emprendimiento evoluciona a una empresa, estás generando riqueza para ti, para tu familia y para tu equipo de trabajo, porque estás creciendo con un entorno que se transfiere a través de esas familias, de los colaboradores que van a poder contar con un salario digno mensual, con una satisfacción de que estoy en una empresa que me valora y que estoy creciendo con ellos, ¿cierto? O sea, es una nueva visión completa de lo que son las empresas como seres vivos en las que cada uno de nosotros hace parte de ese organismo. El gerente es el capitán del barco y también es la cabeza del cuerpo. Las manos son todas esas colaboradores y colaboradoras que están desarrollando esa actividad día con día. Las piernas son todos esos aliados logísticos que llevan el producto hacia su cliente final, y el cliente final es un cliente satisfecho porque nosotros no solamente le estamos vendiendo algo, sino que le estamos solucionando una necesidad. Cuando el sentido empresarial tú lo miras así como yo te lo estoy dando, estamos generando calidad de vida para todo un círculo en el país. No es el capitalismo salvaje, no, es el empresarismo social, donde todos hacemos parte del equipo de trabajo. ¿Y de qué manera logras entregarle ese producto al empresario? Bueno, dentro de estos 20 años de trabajo, yo he venido haciendo el desarrollo de una metodología que se llama la metodología TIM, Transformación Integral de Micronegocios y Negocios. Esa metodología TIM tiene como centro el ser. Mientras más pequeña es la empresa, más importante es cada una de las personas. Ajá. Muchas empresas son yo con yo, pero si yo empresario no me cultivo como una persona confiable, como una persona ética,
como una persona que estoy aportando a la sociedad a través de lo que yo estoy haciendo, eso es un negocio que va a fracasar. ¿Y de qué manera me proyecto así, yo como empresario? ¿Haciendo qué? Lo primero es que debes ser un empresario ético, ¿cierto? Ajá. Porque tú eres tu empresa. Cuando tú eres un empresario ético, cumplido, correcto, estás solucionando una necesidad a través de tu propio producto. Vámonos a una venta de aguacates. Vamos al carrito de la esquina, donde yo sé que el señor de los aguacates me vende el aguacate como es. Y me dice, vea, este es para que se lo coma hoy. Y este, métalo en periódico para mañana o pasado mañana. Si yo tengo esa experiencia con ese señor, ¿a cuál esquina voy a ir a buscar siempre el aguacate? Ay. Exacto. Entonces, la ética en los negocios es algo que tenemos que rescatar. Y no importa el tamaño del negocio. En un negocio donde yo gano porque usted me está entregando una plata por un producto o un servicio, y usted gana porque solucionó su necesidad y llenó las expectativas e incluso las superó, hombre, son negocios éticos, son negocios que van a prosperar. Cuando nos quitemos de encima ese halo de español expropiador y nos concentremos en ser unos empresarios éticos y pensemos que también en nuestra sangre corre sangre de indígenas, de negros berracos, de españoles buenos, y que nosotros todos somos una mezcla y decidimos ser lo mejor de cada uno y hacer que esa mejor versión de cada uno se transmita en todo lo que hacemos, créame que los negocios prosperan. Una invitación a apropiarnos de nuestra esencia, no a Sí. querer ser los europeos ni Ajá. los gringos que no somos, como actúa alguna clase Sí, económica. de que todo hay como anda- en botica. Van a muchas partes y aprenden y se les queda. Yo creo que, como te decía ahorita al empezar el podcast, a nosotros nos dan lecciones todos los días, Ajá. todos los días. Y de las lecciones dolorosas hay que aprender. Y de las lecciones felices hay que aprender. Pero sobre todo hay que tomar lo mejor de cada uno y poderlo incorporar dentro de lo que hacemos día con día. Yo ahorita le decía a alguien que estaba por acá, le decía, no, mi matrimonio fue perfecto, lástima al marido, pero todo lo demás fue perfecto. Ya cuando se supera el dolor y uno dice, bueno, lecciones aprendidas, perdonada yo porque me perdoné a mí misma, lo perdoné a él y perdoné todo lo que pasó alrededor, ya me queda lo que puedo rescatar de esas lecciones duras, me quedan los aprendizajes y me queda toda esa experiencia para aplicarla en lo que voy haciendo cada día. Por eso TEAM, mi metodología, tiene de mi época de deportista de alto rendimiento, tiene mucho del trabajo que hacen los deportistas para ser mejores todos los días. Tiene mucho de mi vida, que no me ha tocado fácil, pues yo fui una niña de papá hasta que mi papá se fue para el cielo cuando yo tenía 15 años y empecé a trabajar desde los 16 y estaba en la universidad y trabajando y con la obligación al hombro. Tengo mucho de haber conocido muchísima gente en el camino porque yo estudié en varias universidades, casi no termino el pregrado, pero conocí mucha gente en el camino y todos, créanme, y cuando ustedes entiendan esto van a aprender a valorar a cada una de las personas que se les acerca. Todos tienen algo que enseñarte, todas las personas son valiosas. Lo que pasa es que si tú vas a medir a un pez por su capacidad de trepar un árbol, pues el pez va a estar frustrado toda la vida y tú también, porque eso no lo puede hacer ese pez. Pero cuando tú entiendes que hay que buscar lo bueno en cada persona, créame que todo el mundo es bueno a su alrededor. Cada persona que se acerca a nuestras vidas es un maestro de vida. Total. Mis mayores maestros fueron los niños cuando yo daba clases de natación cuando tenía 16, 17 años.
Yo daba clases de natación para niños principalmente. Lo que yo aprendí de esos niños fue increíble. O sea, esa capacidad de estarse asombrando, de confiar, porque ellos confiaban en mí y confiaban con su vida, porque tenían miedo de meterse a una piscina que sabían que se iban a ahogar, pero ellos confiaban en mí, me confiaban en su vida y yo aprendí a ser digna de esa confianza, pero también les enseñaba a que ellos podían salir adelante solitos y aprendían a nadar. Entonces, cuando tú aprendes a ver lo bonito en cada momento de tu vida y aprender una lección, o sea, tu bagaje espiritual y tu bagaje experiencial se crece. Ajá. Y se crece de una manera positiva, porque todo tiene dos caras, lo bueno y lo malo. Uy, Dios mío, no, es que uno, ay, de 16 añitos, usted lidiando con grupos, al sol y al agua. Yo bajaba 3 kilos por fin de semana dando clases, porque yo daba clases sábado y domingos, 8 horas seguidas con Fama de la Estrella. Por Dios. Entonces uno se queda con las lecciones duras y va a desechar esas lecciones tan maravillosas que me entregaban, por ejemplo, los niños. Esa formación de mi carácter como líder, en la que esos niños confiaban ciegamente en mí y se me tiraban al agua aún sin saber nadar. ¿Cómo voy a descartar eso? Porque fue muy duro trabajar y estudiar. No, hombre. Pero o sea, es muy grande, Eliana, lo que dices, de que un niño te entregue su vida porque la confianza es plena y es total. Eso le hace sentir a uno mucha grandeza, ¿no? Pero también es un reto para ser digno de esa confianza. Y yo creo que esa es una de las principales lecciones de vida, porque cuando tú tienes un cliente, y sobre todo, por ejemplo, en el área de consultoría, él te está entregando, se está abriendo contigo, te está contando sus dolores, sus problemas, y está confiando en que tú de alguna manera se los vas a ayudar a solucionar. ¿Y cómo ayudas tú al empresario a solucionar esa cantidad de dificultades que se le pueden presentar en el desarrollo de su empresa? ¿De qué manera? Bueno, como te dije, diseñé una metodología que es la metodología TEAM. Lo primero es centrémonos en el ser. Tú como empresario, como persona que tienes un componente humano, un componente económico, un componente emocional, un componente familiar, que muchas veces la familia o apoya o desestabiliza cuando tú estás en un emprendimiento. Hay que entender el empresario como un todo, ¿cierto? Ajá. Luego hay que entender que ese empresario es el que hace que las cosas pasen en su empresa. ¿Cómo lo haces? Entonces empezamos primero con el diagnóstico DIME, que el primer paso de mi metodología arranca con el DIME. El DIME es un diagnóstico, pero diferente a todos los demás, porque las empresas colombianas todas están sobrediagnosticadas, incluso las microempresas. Es un diagnóstico holístico donde te ayuda a ubicarte dónde estás parado hoy respecto a dónde tú quieres llegar mañana. ¿Qué es lo que tienes hoy y qué es lo que necesitas para trazar esa hoja de ruta y llegar hasta donde tú quieres llegar en un futuro? ¿Cierto? O sea, ¿qué tengo hoy? Hombre, es que yo quiero ser bailarina. ¿Qué tienes? Tengo 2 piernas, 2 brazos y quiero ser bailarina. Ah, ok. No, estoy en silla de ruedas, pero quiero ser bailarina. Ok, también se puede. Pero es dónde estoy yo respecto a mi sueño. Y créanme, he visto unos recitales de personas en sillas de ruedas que uno se muere. El espectáculo es divino. Entonces, primer paso, dime. Dime quién eres, dime dónde estás, dime qué quieres y dime qué tienes en materia de recursos y de estructura para llegar allá. Perfecto. El segundo paso ya es tratar de documentar lo que tú haces día con día. ¿Por qué? Y para eso es que nos queremos proyectar hacia una inteligencia artificial. Mientras más pequeña la empresa, menos documentación tiene. Entonces, hoy me quedan las empanadas muy ricas, mañana me quedan muy malucas, hoy me tostaron, mañana no me tuestan. O a mi abuela le quedan espectaculares y yo las vendo.
La abuelita dijo, ay no, yo ya no quiero hacer más empanadas y se acabó el negocio. ¿Por qué? Porque no está documentada la receta y no está entrenada la gente para hacer las empanadas como las hacía la abuela. Entonces, esa documentación es fundamental, documentar lo que yo hago. Cuando yo tengo documentado lo que yo estoy haciendo día con día, yo lo puedo convertir en un proceso replicable. Entonces yo cojo ese proceso y digo, bueno, estos son los recursos que yo necesito, estos son las herramientas que yo necesito, esta es la materia prima que yo necesito para hacer mi proceso y que siempre sea igualito. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite programar compras, programar recursos, mirar obsolescencia de las materias primas o de las herramientas y a partir de ahí hacer una planeación de producción, planeación de compras y planeación de ventas, ¿cierto? Muchas empresas, sobre todo micronegocios, se mueren de indigestión. Usted no me lo va a creer, Marión, pero apenas empiezan a crecer y a vender más, se mueren, porque no tienen una estructura que soporte esas ventas. Conozco más de una empresa que ganarse un premio de esos que dan de las alcaldías o de la gobernación, que entregan 7 millones, 15 millones, 30 millones, esos premios las han quebrado. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura para crecer. Entonces ya cuando usted tiene un negocio en el garaje de su casa y lo saca a un local y tiene empleados, pero no está ni estructurada la producción, ni bien costeado el producto, ni usted tiene la infraestructura para mantener la rotación en los supermercados. Entonces, ¿qué pasa? Usted produce y manda para el supermercado, pero es que usted no está dentro de la logística que ellos tienen, que les tienen que estar rotando el producto para que los vencidos no sean los primeros que salgan. Usted no tiene ni sabe, ni tiene con quién estar pasándole revista a los supermercados donde están las góndolas, que las góndolas siempre estén arregladitas y bonitas, porque es que cuando usted lo deja vender en un supermercado, prácticamente le alquilan es un pedazo de la góndola. Total. Entonces, usted llega allá y no sabe eso, no está estructurado. Entonces, lo que sí hacen ellos es recoger el producto que se está por vencer y se lo devuelven. ¿Y usted qué hace con los 5.000 brownies en la casa a punto de vencerse? Peor, hay que reponer los 5.000 brownies porque como usted ya firmó un contrato en el que le están colaborando con la venta de sus productos, ¿cómo vas a quedar mal? Y ya no te pagan de contado, sino que te pagan a 30, 60 o 90 días. ¿Qué pasó? Te quebraste. Vuélvase otra vez con el rabo entre las patas para su garaje y logre rescatar algo porque no fue capaz de manejar el crecimiento, porque no tenía la estructura. Entonces van llevando de la mano al empresario, le aportan los profesionales que necesita en cada área para que lo vayan llevando. Y si se trata de capital, por ejemplo. Tenemos 3 productos. Ajá. 3 productos. Yo soy una convencida de que del cuero salen las correas, ¿cierto? Sí. Entonces, el primer producto es un producto de autogestión y es el que se va a vender a partir de la página web y va a tener unos costos muy módicos, de menos de 10.000 pesos por formulario, donde usted, señor empresario, puede encontrar la estructura para que usted mismo vaya documentando su proceso, para que usted mismo vaya llevando el registro de cuánto le va costando ese producto que va a vender, de cuánto es el porcentaje que usted cree que se está ganando en cada producto y confrontarlo con esos costos que usted ya va identificando y realmente saber cuánto le está ganando a cada uno de los productos. Eso lo puede hacer usted mismo a través de la página web, bajando los formularios, comprando los que van a ser a menos de 10.000 pesos. Ajá. El segundo producto lo hacemos contigo, o sea, el primer producto hazlo tú mismo, con los formatos de autogestión. El segundo lo hacemos contigo. Ese segundo producto es más una consultoría más cercana a lo que es tradicional en consultoría.
¿Por qué? Porque nos sentamos con un consultor con unos formatos o ya con necesidades muy específicas y arrancamos a aplicar la metodología. Bueno, dime dónde estás y dónde quieres estar. Vamos a hacer una planeación estratégica, vamos a hacer un PEN, que es lo que nosotros llamamos planeación estratégica de negocios, que tiene unas matrices. Ajá. Eso lo vamos a bajar junto con lo que vamos a subir de la documentación de los procesos, y se llama una bitácora, un BPEN, que es una bitácora de planeación, pero de una planeación ya que va día con día, semana con semana, mes con mes, no esa planeación que les ayudan a hacer en esos procesos de desarrollo de microempresarios, que todo el mundo la hace muy bonita, que la misión, que la visión, y la mete a un cajón. Esta planeación es para que usted vaya llevando como un capitán de barco diario, pase revista de qué hizo, que ese es nuestro método de control. Son unos formatos que se llaman revista, así como lo hacen en el ejército, en la policía. Vamos a pasar revista diario y vamos a mirar dentro de esa bitácora de planeación y acción cómo vamos desarrollando el trabajo. Y así le facilitamos a que el dueño de la empresa se pueda ir un fin de semana con la familia o una semanita de vacaciones, porque hay quien llene sus zapatos y haga lo que él ya tiene documentado hacer. No hay una interrupción. No, y no hay una dependencia tan alta. Vea, yo ayer estuve en el lanzamiento del 5º ciclo de un programa que tiene el gobierno que se llama Fábricas de Productividad. Allá nos decían lo que hace un trabajador en una gran empresa, lo hacen 3 trabajadores en una mediana y lo hacen 5 en una pequeña, en una micro. ¿Por qué esa diferencia de productividad? Porque no tienen procesos documentados, porque entonces cuando usted va a hacer las arepas, entonces le falta el molino, entonces tiene que ir a buscar el molino donde la vecina porque este no está, entonces la persona que las hizo ayer las hacía más grandes y la de hoy más pequeña, entonces venga, reprocese, ¿cierto? ¿Todo por qué? Porque falta esa estructura de documentación de los procesos que nos hace estandarizar y escalar y replicar lo que estamos haciendo y poder crecer sin tanta dependencia del dueño o de la señora que es la única que es capaz de hacerme las arepas igualitas y que sepan a lo mismo. Pues sí, eso sí suena demasiado importante para una empresa, la verdad, que me deja gratamente sorprendida que ustedes estén pues en esa labor de apoyo tan importante a los microempresarios. Es que, Marión, el ecosistema de emprendimiento de este país, y yo creo que sobre todo pues en los países latinoamericanos está mal diseñado. Está mal diseñado porque en su mayoría vienen copiados de procesos internacionales. Y el nivel de informalidad que hay en Colombia y en los países latinoamericanos es casi el 53%. Aquí estamos hablando de que el tejido empresarial colombiano está conformado en un 93% por micro y pequeña empresa, más por 93.5 micro y 95 si le sumamos el 3,5 de la pequeña empresa. O sea, aquí la mayoría de la gente es microempresaria o autoempleada, pero además tienen un agravante, y ese agravante es que esta gente no alcanza siquiera a un salario mínimo legal mensual, los que viven del rebusque, Sí, y no están registrados, Marión. Entonces, cuando se diseñan políticas y programas como en el que yo estaba ayer de fábricas de productividad, están enfocados a entregarle consultoría y acompañamiento a empresarios que tengan 2 años de constituidos legalmente, que tengan al menos 4 empleados en el sistema
de seguridad social. Dios mío. Por lo tanto, están dejando a ese 53% de los microempresarios que ni siquiera están registrados en Cámara. ¿Y por qué? Porque no les conviene. Porque en este país, entre el 35 y el 43% de lo que usted vende lo tiene que pagar en impuestos. En que si usted está registrado con un puestecito de arepas, usted tiene que tener el techo con tal pintura, el piso con no sé qué antiadherente y una cantidad de certificaciones. Que no hay cómo, o sea, no hay dinero para hacer eso. No hay dinero. Usted o saca el registro de INVIMA que vale 3,5 millones o Y lo difícil compra, para que lo den. total, La rosca que tiene que tener. o compra Aprovecho la el oportunidad. maíz para las arepas, o compra la masa para las empanadas. Y esa es una realidad que no sé si es que los que diseñan las políticas públicas no la entienden o simplemente no lo pueden hacer porque no tienen registro de estas personas. Entonces, diseñamos desde la consultora una solución para esas personas. Bueno, Eliana, eso me atrapa. ¿Por qué entonces, si tú desde tu visión, desde tu experticia, puedes diseñar y ves esa necesidad puntual, que este tipo de población que es bastante alto, ¿por qué un gobierno no ve eso? ¿Qué pasa ahí? No sé, yo incluso ¿Por qué se dedica a poner trabas y trabas? Ponga esta cosa acá, que este lavamanos tenga yo no sé qué, ¿con qué plata va a tener para hacer todo eso? Si yo apenas estoy empezando, ¿de dónde carajos voy a sacar el dinero para crear toda esa parafernalia? ¿Y cuándo voy a recuperar esa inversión? Porque ellos nunca ven eso. Pues ¿A qué Mario, lo esa atribuyes tú? es una pregunta que les tienes que hacer a ellos. Yo procuro no contestar desde lo que no me consta, pero lo que sí te puedo decir es de la óptica del empresario que sí hace el esfuerzo, el que sí hace la inversión, el que se enculebra y pone la cocina como dice el INVIMA, el que sí se enculebra e invierte en el registro. Y enseguida viene el gobierno y le pone, no, usted hace galletitas. Bueno, entonces como la galletica tiene azúcar y tiene harina refinada, entonces tenga su 19% de impuesto saludable. No, como usted ya es un empresario legalmente constituido y está vendiendo en supermercados, entonces ahí empieza la UGPP a mirar, venga, usted sí le está pagando como es la EPS, riesgo, salud, pensión a sus empleados. No, pero es que yo a esta señora la tengo medio tiempo. No importa, tiene que pagar como si estuviera pagándole el mínimo completo. Pues mira, Eliana, que ese tema me toca mucho porque yo he sido emprendedora la mitad de mi vida. Y ese problemita que el Estado crea con sus leyes, de inclusivo no tiene nada. Cero. Si bien es cierto que es importante resaltar el esfuerzo que hace un grupo de esos empresarios por salir y por cumplir, ¿cómo entonces se supone que el Estado, la relación Estado-ciudadanía, se crea a través de un contrato donde la promesa es un apoyo, una seguridad y un apoyo en sus procesos? Entonces yo sí quiero aprovechar este podcast y su independencia para dejar esa pequeña píldora ahí. No solo yo, la cantidad de empresarios, y estamos totalmente de acuerdo porque tú lo has vivenciado a través de los estudios que has hecho. Yo sí quisiera tocarle al gobierno, ¿dónde está el apoyo para las personas que quieren emprender? ¿Dónde está de lo que se habla si lo que hacen es desangrarlos? Así tal cual lo describías tú ahorita. Ya usted fue capaz de adecuar todo este espacio, entonces venga, págueme tanto por esto, entonces venga, págueme tanto por aquello, y entonces yo cuando salgo de ahí. No, y le digo más, a usted es el que visita el INVIMA, a usted es el que visita Secretaría de Salud, al señor que tiene las mismas galletitas porque su mamá muy querida le dio la receta al señor del frente, y las hace y las vende al mismo precio que usted. Él, como es informal, primero no lo visitan y no lo molestan porque no lo conocen. Claro que si lo conocen y lo avientan, pues se le va esta vida y la otra.
Pero como ellos no saben dónde están, no saben dónde buscarlo, por un lado. Por otro lado, está la competencia tan brutal que hay respecto a esos productos que usted hace, que es su galleta con su registro, y el señor de allá dice, no, es que son las mismas galletas del frente. Entonces a este señor se le venció la leche con la que hizo eso, enfermó un poco de gente y vienen y le caen a usted, es que son sus galletas. No, hombre, que no son, que es otro, es un problema grave que arrastra entonces ya todo el mercado, porque vuélvale a poner las plumas a la gallina que desplumó. Eliana, hay otra situación que me parece pues como muy importante tratar con respecto a eso que tú dices, ¿cierto? Entonces hay un grupo que controlan, que es el que está tratando de, el que cumple. El que está tratando de cumplir. Exacto. Sí. A él lo controlan todo el tiempo. Ajá. Lo regulan con leyes que unas se pueden cumplir y otras no se pueden cumplir, ¿cierto? Podría pensarse que las leyes que se van creando, entonces lo que hacen es contener esta población, teniendo en cuenta que las grandes multinacionales acaparan todo el mercado, ¿cierto? Compran en cantidades alarmantes, controlan esas ventas, ¿cierto? Controlan los precios. ¿Qué estrategias tiene la consultora ahí para esa crueldad que se maneja en ese mercado? Tú que vienes creando esa estrategia desde hace tiempo, ¿vas a juntar tus empresarios al momento de comprar? ¿Hay una posibilidad ahí o no la hay? Marión, vea, hay varias cosas. La primera es que en Colombia no existe real y prácticamente una ley antimonopolio. Aquí el monopolio, entre comillas, es legal. Entonces, mientras el Estado colombiano siga protegiendo a los grandes monopolistas, es muy difícil. Seguimos feudales, estados feudales. La legislación, cada una de las leyes cuando nace y cuando las quieren montar, tienen un espíritu muy, muy importante. Pero realmente las leyes como están en este momento diseñadas son excluyentes. O sea, para que ese pequeño grupo de microempresarios, de micronegociantes, no sea capaz de entrar en el mercado a competir en igualdad de condiciones, porque es imposible. Es imposible. Nosotros necesitaríamos al menos una reforma laboral que permita que si yo soy microempresario, yo no tenga que cumplir que con salud y seguridad en el trabajo, que con el PGIRS, que con el UGPP, sino que sea como no solo lo laboral, sino pues dentro de cada uno de los procesos productivos, sea una legislación amigable con el emprendedor que está saliendo adelante. Pero mientras tanto tenemos que bailar al son que nos toquen. Y para eso es que nosotros creamos unas herramientas de autogestión. Y esa autogestión es el punto de partida. En el momento en el que ya usted como micronegociante, como microempresario, usted esté vendiendo y esté generando utilidades, usted ya se puede proyectar a ser empresario. O sea, hay que hacer una práctica empresarial responsable y el Estado tiene la responsabilidad de generar un ambiente propicio para que el micronegociante salga, ¿cierto? Y generar unas normas acordes a la realidad colombiana. Es necesario que el Estado pase del bla, 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 bla a la efectividad, porque, mira, te voy a decir una cosa, Elena, yo aplaudo que estés acá y aplaudo que tengas el valor. Muchas personas con las que yo interactúo, que son empresarios que están en esta dinámica,
de crecimiento, exponen lo que tú muy claramente y muy detalladamente estás diciendo, sin la fundamentación que estás haciendo del por qué no los dejan crecer, de por qué como una especie de segregación ahí con el microempresario. Entonces, ¿qué pasa? El grande exponencialmente crece y crece y crece. Yo, la verdad que me siento muy feliz de tener esta posibilidad a tu lado, lo valoro como nada, porque estamos siendo la voz de todos los que no pueden estar acá, de todos los que sienten, viven ese dolor, esa impotencia de que las leyes están establecidas para crear un muro de contención. Uy, no, yo aplaudo eso, de verdad que hoy me siento feliz. Gracias, Eliana. Gracias por estar haciendo país, gracias por mirar un sector de la población que todo el mundo está tratando de contener, gracias por tratar de darle alas, porque conozco de tu trayectoria y sé que eso es lo que vas a hacer. Te felicito y te agradezco. Muchas gracias, Marión. De todos modos, no sé cuándo vaya a salir esto al aire. El lanzamiento de este nuevo producto del Hazlo Tú Mismo es el 28 de agosto a las 3 de la tarde en la Cámara de Comercio Aburrasur, la sede de Envigado, en el auditorio de Borarango. Es entrada gratuita, pero requiere inscripción, porque como son cupos limitados, entonces pues no me van a dejar llenar eso a reventar, sino que hay unos cupos. Si compartimos esta invitación para los empresarios, muy rico porque estaríamos haciendo networking. Una de las cosas más importantes que yo he encontrado en el camino es que mi papá tenía razón. Mi papá siempre decía, es mejor tener amigos que plata. Total. Entonces, ese desarrollo de ese networking que se llama ahorita, que es simplemente el capital relacional, es que yo conozco, es que mi amigo, es que la hermana, es que el primo, ese tejido social es el que saca adelante las empresas. ¿Por qué? Porque es un mercado tan competido que nosotros nos tenemos que ayudar entre amigos y entre familias a salir adelante. Y ese es nuestro mercado natural. Y ese mercado es el que nos va a ayudar a generar una estabilidad económica que permita que vamos subiendo y que tengamos una estabilidad suficiente para ya sí podernos registrar en cámara, pagar impuestos, ser tan eficientes que podamos cumplir con toda la norma, pero además generar riqueza para nosotros y nuestras familias y nuestros equipos de trabajo. Y en la medida en que el empresario genera riqueza, porque ya el emprendedor creció y es empresario, hombre, vamos a tener un país de empresarios y si todos somos prósperos, pues vamos a acabar con la pobreza. Decía, ay, se me escapa el nombre, de pronto me ayudas, el que inventó el Banco de los Pobres, el Nobel de Paz. Este señor decía que si le dan a todo el mundo un smartphone con conexión a internet es el primer paso para acabar con la pobreza, porque estos aparaticos son los aparaticos que te pueden abrir el mundo. Puedes aprender lo que quieras, puedes montar tu negocio aquí, vender por aquí, recaudar por aquí, hacer publicidad por aquí, crecer por aquí, independiente de tu tamaño como empresario y como persona. Decía, hay un libro también que se llama La Tierra es plana, donde nos hablan de que la tecnología es un aplanador respecto a las clases sociales, porque ya realmente el conocimiento se está convirtiendo en un motor de generación de ingresos. Entonces ya no son solamente el capital, la tierra y el trabajo los únicos generadores de riqueza, sino que el conocimiento a través de aparaticos como estos son los que nos están ayudando a horizontalizar las empresas. Entonces, si usted de verdad quiere salir adelante, consígase un celular, conéctelo a internet y ahí va a encontrar algo que a usted como empresario lo llene, porque es una cosa que, sobre todo empezando, usted va a hacer 18 y 20 horas diarias. Busque un saber con el que se identifique. Y que te llene, que te llene, porque si es una cosa que yo sé que da plata, pero a mí, por ejemplo, me aterra cocinar. Mentira, me gusta cocinar. Pero si yo soy una persona que no le gusta cocinar y yo sé
que se están vendiendo unos brownies y soy yo la que me tengo que meter a la cocina. Ahí no es. Ese negocio tiende a fracasar, porque por más que usted venda, se va a mamar. Se va a cansar de ese proceso. Pero si a mí me gusta pintar y encuentro, por ejemplo, el esposo de una amiga hace obras de arte para vestir. El esposo de mi amiga James, en chaquetas de jean, él es artista plástico, pinta unas cosas espectaculares. Ese es un negocio que a él, aunque él esté haciendo otras cosas, llega a la casa y se relaja pintando sus obras de artes para vestir. Y es un negocio que le garantizo que dentro de muy poquito va a ser muy próspero. Claro que sí, tiene mucha posibilidad. Además de que le está haciendo lo que le gusta, que es, Exacto. es el punto de partida que permite ser eficientes a futuro. Eliana, ¿tú invitarías a nuestros tripulantes a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en las redes? Obvio, sí. Me encanta. De hecho, yo ahorita te contaba que he visto algunos de tus podcasts y me parece que, justamente volviendo a esto es una herramienta. Si uno se llena con cosas como tu podcast, que no solo alimenta el cerebro, sino el alma, créeme que es una persona que va a crecer. Eliana, ha sido un placer para nosotros tenerte como la capitán de este vuelo y de estos aprendizajes. Quedas cordialmente invitada, y a ustedes, queridos tripulantes, chao, y los esperamos en nuestro próximo podcast, De Cero al Cosmos. Muchas gracias. Chao. Chao. De cero al cosmos, vamos a volar, con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá, porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.